Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divaga oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Divagancias, donde estoy yo aquí y allá en el otro lado, miren quién está, el insigne, erudito, gran hombre de las letras, señor Laureano de Naranjo. Todavía no, pero dentro de poco sí. Ajá. Así que, bueno, feliz de estar en este nuevo episodio de Divagancia junto a Miguel Delgado Esteves, con quien me une una profunda amistad y sobre todo no, igual todo, una gran admiración. Es decir, la amistad y la admiración se equiparan. Fíjate que escuché una frase hace muchos años del maestro Efraín Subero, quien era individuo de número de la Academia de la Lengua, que con todas Sí, estas lisonjas que nosotros tenemos, yo no sí. sé cómo voy a encajar algo que él me dijo en una ocasión. Me dijo, Miguel, recuerda que el amor y el respeto no pueden obnubilar el juicio crítico, razón por la cual no sé cómo hacer yo para encontrarte algún defecto a ti. ¿Qué te puede decir Laureano? Por favor, tenga juicio, mijo. Sí, sí. No, Bueno, defectos hay muchísimos, pero sobre todo que no, la amistad hace que uno también, es decir, uno pondera las cosas y ve sobre todo las virtudes. Y cuando hay virtudes esenciales en la gente que uno quiere, el saber que tenemos fallas es muy humano, porque si no seríamos como dioses y no claro. somos Dios. Y Dios eso, es el único que es perfecto. y eso de descubrir te revela cosas. El Sí. descubrir nuevas cosas te revela muchísimas cosas a través de toda la historia de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que tú estás anunciando ya que este programa va sobre el descubrimiento. Claro, el descubrimiento de América, porque ahorita en el mes de octubre, el 12 de octubre, se conmemora lo que se le al evento histórico que se le han dado muchos nombres. Ujú. Yo pongo uno, vamos a hacer un pimponeo, yo pongo uno y tú pones Ok, otro. Descubrimiento de América, Día de la Raza, encuentro de dos mundos, Día de la Hispanidad, el reparto, el reparto de la cochina. Día, Día de la Resistencia Indígena. Oye, pero si hay nombres, ¿no? Sí, Sí. mira, Miguel, yo pienso que cuando le tenemos tantos nombres a un evento es porque no lo hemos terminado de asumir. Nosotros tenemos los hispanoamericanos un rollo muy grande con el 12 de octubre de 1492, porque es el hecho que nos produce, que nosotros somos la consecuencia de ese descubrimiento, pero nosotros a la vez tenemos un lío porque no nos llevamos bien con ese descubrimiento que nos produjo. Entonces nosotros somos a la vez lo aceptamos y lo rechazamos. Entonces no hemos terminado de ponernos de acuerdo con nuestro propio espíritu sobre nuestro origen hispano. Es que mira, hay unos viejos cronistas que decían que luego de la encarnación de Jesucristo, el hecho más importante en la historia es el descubrimiento de América, Sin porque duda, destapó sin una duda, olla inmensa, para utilizar sin duda. esa expresión, esa metáfora de destapar Yo una olla. coincido. El descubrimiento de América hace, primero, que se complete la noción del mundo. O sea, hasta entonces el mundo estaba centrado en Europa, en lo que llamamos hoy el viejo mundo. Y de hecho se llama a América el nuevo mundo. Pero Ujú. con América ya se configura la idea
del globo terráqueo, una idea Gracias. que era desconocida hasta el momento. Claro, se completa Europa. Sí, Se completa Europa, porque exactamente. Europa sabía de Europa y Asia y se sabía de los viajes de Marco Polo, de Venecia Sí, hacia allá, hacia sí, el lejano oriente y todo eso, pero hasta ahí quedaba la cosa. Ahí claro. tú bien lo dijiste, yo dije se completa Europa porque realmente el continente americano es consecuencia de la cultura europea. Absolutamente. Imagínate Y que quien, hubiese llegado Gengis Khan o que hubiese ajá, llegado aquí claro, a nuestras tierras, allá, aquellas culturas, ¿cómo se llama? Del lejano oriente. Aunque sí se dice que por estudios, fíjate qué interesante, por estudios genéticos se ha llegado a la conclusión de que hubo culturas del Océano Pacífico, de las islas del Pacífico, que sí, llegaron hasta las costas de Perú, a las costas pacíficas de Perú, sí, sí, Ecuador. sí, sí, De eso claro. se ha hablado mucho. Y tú sabes qué interesante, Laureano, yo recuerdo que eso, una de las razones fueron estudios de biología molecular. Mira qué bonita es la Mm, biología, por eso es que yo me enamoré de la biología. Bueno, estoy enamorado de la biología todavía. Pero el asunto es que se descubre y se destapa esa olla de esa relación de que los hombres de esas islas del Pacífico llegaron aquí porque hay una proteína en la sangre, así como hay la proteína A, la proteína B, el factor RH, que son proteínas que tenemos todos en la sangre, pero hay ciertas proteínas que son características de ciertas razas, de ciertos grupos, vamos a llamarlos grupos étnicos. Y entonces hay una proteína que se llamaba factor Diego, que la descubrieron en un indígena, yo no estoy muy seguro, pero creo que era de Perú, pero por lo menos era de por ahí, de esos laditos. ujú, Una ujú, proteína nueva que dijeron, bueno, ¿y esta proteína de dónde salió? Y resulta que eran proteínas que tenían aborígenes de las islas del Pacífico. ujú. Y por eso es una de las tantas razones por las cuales se piensa que estos hombres sí llegaron acá y por supuesto al ocurrir el apareamiento, que no es otra cosa que un intercambio de genes, ¿por qué Ujú. te ríes? Pero deja la No, porque malintención. no, no, que me recordaste cosas, pues. Estamos hablando del descubrimiento, ¿viste? En Sí, sí, por divagancias. eso, por eso. Pero entonces, Mira, pero te ibas a Miguel, decir, pero dime. escúchame una cosa, algo que Ajá. hay que decir para poner esto en contexto es la Europa que está saliendo de la Edad Media y Mm, una cosa, un producto que hoy día se consigue con facilidad en los supermercados, pero que en aquel momento era una cosa valiosísima como el oro y que venía del oriente, que era la pimienta negra, la nuez moscada, el clavo de olor y otras cosas que se denominan especias. Esas especias que venían del oriente eran muy cotizadas en Europa y ese comercio de las especias se hacía, eh, era muy difícil, por eso se encarecía mucho. No había barcos de China que llegasen a Europa y las rutas todas tenían como lugar de paso la cultura árabe, es decir, Arabia, Egipto, que era el lugar del intercambio de los productos y los árabes eran los comerciantes y trataban de bloquear las rutas hacia las Indias y hacia China y hacia Japón, porque eso les permitía a ellos monopolizar ese comercio. Claro, cuando el producto llegaba a Europa, era carísimo y era tan caro que había gente que pagaba con pepitas de pimienta negra, era como pagar con oro. así, claro, pero es Se que utilizaba como mercancía, igual que la nuez moscada. claro, las rutas eran las rutas terrestres a través de Asia Sí, Menor y hasta allá. claro. Y Pero, se da otro fenómeno ujú, que es que en 1453 cae Constantinopla, que era el último reducto de ujú, la cristiandad en Asia. Era el imperio romano de Oriente. ujú, Y al caer Constantinopla,
ese punto de encuentro entre Europa y Asia también se pierde. De modo que los árabes y los turcos tienen el control del comercio, pero además la ambición de conquistar Occidente. Y el personaje del que nosotros vamos a hablar, que nace en Génova, es un puerto italiano importantísimo, pero recordemos que Génova tenía en Constantinopla una colonia, que era la zona llamada Gálata, donde había una famosa torre, que era la Torre Gálata. Eso era de los genoveses. Entonces, claro, Colón crece siendo testigo del valor de los productos que vienen de Oriente, del comercio de las especias, de la ambición de buscar una ruta que haga posible llegar a esos lugares donde se producen esas cosas fabulosas. Hay otro detalle que viene de China, la seda desconocida en Europa, el comercio de la seda, la ruta de la seda. Sí. En fin, todas estas cosas son antecedentes del descubrimiento de América. Sí, y antes había un personaje que era Enrique el Navegante, porque acuérdate que los dos grandes reinos eran, entre otros reinos, por supuesto, estaba el Imperio Británico, o el Reino Británico, pero estaba el Reino de Portugal, que era una gran potencia, y el Reino de Castilla y Aragón, donde estaban los reyes católicos. Pero es que había un personaje que era Enrique el Navegante, que también estaba tratando de descubrir una ruta, yéndose por el sur de la costa occidental de África, hasta pasar por abajo. ¿Cómo que se llama el cabo abajo, al sur de... Buena Esperanza. Buena Esperanza. Y de ahí arrancar para allá, para el lejano oriente. Correcto. Así es. Y de hecho hay un poema del gran poeta portugués Fernando Pessoa, que dice: "Oh Portugal, o mar, quanta de teu sal são lágrimas de Portugal". Tú no puedes traducir, porque yo hablo solamente el portugués, pero de la panadería tú hablas portugués de Pessoa. Mira, oh mar, cuánta de tu sal son lágrimas de Portugal. Sí, y había otro gran navegante, pero ese ya es posterior al descubrimiento a 1492, que es el Fernando de Magallanes. Magallanes, que por cierto, yo lo tengo que decir, yo sé que tú eres de los Tigres de Aragua, pero yo soy Magallanes, pero yo por lo menos tengo la ventaja de que tengo un nombre de un tipo que le dio la vuelta al mundo, aunque se lo echaron al pico por allí, por las islas del Pacífico, que no completó, pero por favor, ese es un personaje que llegó hasta estas tierras. Sí. Bueno, efectivamente, Portugal fue una tierra de grandes navegantes y de hecho Colón su aprendizaje de navegación se debe mucho a su experiencia portuguesa, porque Colón estuvo en Madeira, estuvo casado con una señora oriunda de allí, y vivió concretamente en la isla de Porto Santo, cerca de Madeira. Colón estaba casado con una señora que era hija del conquistador de Madeira, y que tenía una mujer que era de la nobleza portuguesa y que tenía gran influencia, que sirvió a Colón para conectarse con la corte de Portugal y presentar su proyecto a los portugueses. Claro, es que él presentó, creo Colón había navegado todas esas islas, había navegado a las Azores, las Canarias y Madeira, que son islas que están todas, archipiélagos que están muy cercanos. Sí, inclusive él presentó su proyecto de ese viaje para llegar hasta la lejana Asia, hasta el lejano Oriente, por la vía de Occidente, que era meter, pero hay gente, Laureano, yo leí hace muchos años y no conseguí el libro para tener la información más precisa, pero sí se decía que Cristóbal Colón, dentro de estos viajes que hacía, llegó hasta las costas norte de América, y que él inclusive cuando le vende la idea a los reyes, porque él habló también con Juan II, ¿no? Que era el rey de Portugal, y dijo: mira, tú sabes que tengo un plan, chico,
que vamos a Sí. llegar para allá y nos vamos a ganar unos reales, y no sé, yo no sé cómo le diría, pero No, le dijo, yo lo que sí sé es lo que le respondió el rey de Portugal, que le dijo, mira, señor Colón, si você quiere descubrir, vaya, descubre la maravillosa oferta que tiene Central Madeirense esta semana. verduras frescas. Sí, pero es que yo creo que el rey de Portugal, los consejeros del rey de Portugal no aprobaron el proyecto Ujú, y por eso es que Colón se va a Castilla a hablar con doña Isabel. ujú. Bueno, creo que las conversaciones se produjeron en Granada. Sí, Y sí, claro, eso tiene el Isabel era nombre, una mujer muy inteligente. sí, eso tiene el nombre de la capital, creo que son las capitulaciones de Santa Fe, Sí, que es así mismo así es. es la cosa, ¿no? Porque él recoge, esas capitulaciones, recoge los acuerdos entre los reyes católicos y Cristóbal Colón en Ujú. cuanto a las tierras que descubriera y los títulos que le iban a otorgar por los descubrimientos que hiciera, que eran el de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera. Sí, Ahora, señor. ese Y con carácter hereditario. así es la cosa, porque creo que uno de los hijos de Colón, Diego, si no me falla la memoria, cuando murió Colón, él estaba reclamando y se armó un zafarracho. Mira, vale, Claro. y creo que no se lo reconocieron, ¿no? No se lo reconocieron, aunque recientemente, si yo no recuerdo mal, el almirante, que era como el almirante insignia de la Armada Española, era un señor llamado Cristóbal Colón, que era descendiente del almirante genovés. Pero Ah, supongo que no llegó al cargo por título hereditario, sino por rango, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que efectivamente lo que Colón pidió en las capitulaciones y antes de las capitulaciones, porque las capitulaciones fueron la negociación. sí. Colón pidió algo así como, mire, yo quiero el 115% de lo que se descubra. Ujú. Y la reina Isabel Católica dice, ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? ¿Qué es lo que pretendes? Eres un Y entonces loquillo, ¿eh? la reina Isabel le dijo que no. Y entonces negociaron hasta que llegaron a este acuerdo, que no Ujú. era ningún acuerdo malo. Y Colón llevaba además, creo que el 10% de lo que se descubriera, Fíjate que hay, es decir, de la ganancia. hay tantos misterios con respecto a Colón. Tú has dicho varias Sí, veces genovés, nacido sí, en Génova. Sin embargo, mucha gente, bueno, hay otra gente que dice que no era sí, genovés. A nosotros nos enseñaron en la escuela primaria que era el almirante genovés y hay genovés. muchas informaciones que apuntan a que eso es verdad, pero hay otras también que dicen que si era portugués, que si era Sí, judío, sí, que hay sí. Hay mucho misterio sobre el origen de Colón y una de las teorías dice que como Colón tenía origen judío, trató de ocultar su origen para evitar problemas, porque cuando Colón está en Castilla, la reina Isabel la Católica y Fernando el Católico están organizando la expulsión de los claro, judíos. claro, Entonces, incluso o sea, fue una cosa, se sospechaba incluso de los judíos conversos, aunque se hubiesen sí. hecho cristianos, no gozaban del mismo derecho que los cristianos. Y en los documentos se hablaba cuando alguien quería probar su nobleza y su lealtad a la corona, decían que eran cristianos antiguos para Sí. diferenciarlos de los cristianos recién Ujú. llegados. Es que cuando los reyes católicos toman Granada, que era posesión de los árabes, bueno, Sí, toda la parte de Andalucía, ahí termina en el año, y estamos hablando del mismo año del descubrimiento de América, de exactamente. 1492, toman Granada. Mira los tres eventos que ocurrieron allí en ese año tan Emblemático. luminosos y emblemáticos, Sí, sí. Los reyes católicos toman Granada, termina la reconquista contra los árabes, la expulsión de los árabes y todo lo que tú acabas de decir y toda esta cuestión que eran que si conversos, la expulsión de los judíos sí, y es más, hubo
un evento en ese entonces que a raíz de la toma de Granada y la reconquista de Granada y la expulsión de los árabes, los reyes católicos queman los Coranes, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, los queman como símbolo de que ya te fuiste para la porra, ya te sacamos de Wow, aquí, ya no estás aquí. qué rudo, ¿no? Sí, es muy Qué rudo. rudo. Expulsan a los judíos de España y envían a Colón a su trascendental viaje. Entonces el Ujú, año 1492 es un año realmente bien sin duda. importante en la historia del hombre, con estos, por lo menos en la historia de España, si se Sí. quiere. Pero Y es, además, o sea, lo que significó este encuentro de culturas, porque España deja en América pues todo lo que nosotros somos hoy día. La lengua en la que nosotros nos estamos comunicando en este momento es la lengua de Castilla. sí, Nosotros estamos hablando el castellano. Nosotros tenemos una cultura que es hispánica, que nos conecta con la hispanidad. Nosotros somos descendientes de esa gente que llegó y que además produjo un mestizaje increíble, porque además la reina Isabel la Católica, muy inteligentemente como ella era, autorizó y bendijo el matrimonio entre los conquistadores sí, y los aborígenes. De sí. modo que eso hizo que se produjera un mestizaje. Y Pero, encima, ah, no di, la, perdón. la, la, la América hispana, sabes que a veces cuando uno compara la América hispana con la América anglosajona, porque uno dice, ¿por qué llegaron los españoles y no llegaron los ingleses? Habría sido distinto, porque vamos a estar claros, nosotros pasase lo que pasase, íbamos a ser descubridos, por no decir descubiertos, Ajá. como aquella que tenía los gastos descubridos. Sí, sí, sí. Pero nosotros íbamos a ser descubiertos o por los ingleses o por los portugueses o por los españoles. El azar fue que llegó Colón, pero ha podido llegar Enrique el Navegante o ha podido llegar James Albert. O sea, Claro, claro. y llegó el que llegó. Y no, nosotros, cuando los norteamericanos todavía no sabían ni siquiera qué idioma iban a hablar, si el alemán o el inglés, nosotros teníamos toda América hablando en español, Sí. todas nuestras Ujú. universidades fundadas, todas nuestras ciudades fundadas. O sea, hay una leyenda negra, por supuesto, que no se puede, nosotros no nos podemos desligar de la crueldad de la conquista de América, porque fue Sí, un episodio cruel. sí, claro. Pero habría sido cruel con los españoles, con los portugueses, con los alemanes, con los belgas y con los suizos, porque en el 1492 todos estos tipos eran igual de bestias. Sí, ahora fíjate eso que tú acabas de decir hace algún tiempo, creo que lo hice aquí mismo en Divagancias. Yo comentaba que la historia de la humanidad se ha escrito con bombonas y bombonas y bombonas de sangre. Sí. Y entonces nos queda quedarnos con lo bueno y nos queda quedarnos o nos quedamos con lo malo. Uh -huh. Entonces, quedarnos con lo que significó para la civilización occidental la llegada de esas galeras, de esas carabelas aquí a estas tierras americanas, que de paso América es el único de los continentes que lleva el nombre, inspirado en el nombre de una persona y no a una Uh deidad o cualquiera de, por Américo Vespucio. -huh. Pero ese descubrimiento, tú utilizaste la palabra azar, fue algo azaroso. Ya me está diciendo Fernando Camacho que corte esta primera parte, pero déjame Muy bien, cerrar esta idea. Ese evento azaroso, yo te dejo una pregunta en el aire. de acuerdo. Cristóbal, ¿tú sabes lo que es la dislexia? Sí, sí. Es No voy a confundir. decir qué es, Los pero niñitos claro que cuando me la ponen... sé. No, mira, Cuando tú escribes de l- una manera distinta a lo no, que estás pensando, no, ¿no? no, no, dilepsia es lateralidad, confundir la lateralidad. Cuando los muchachitos están aprendiendo a hacer la P y ponen la barriguita de la P hacia el lado izquierdo, no hacia la derecha. Ajá, Eso es dislexia. Pregunto es aquí correcto. y lo dejo para la próxima parte. ¿Colón era disléxico?
Interesante porque él pregunta. iba para la corte del Gran Khan, para allá lejos, y vino a atracar para acá. Nos vemos en la próxima parte de esta conversa tan sabrosa. Sí, señor almirante. Y fíjate que hay una cosa increíble que a lo mejor no sea asociable con lo que estamos hablando muy directamente, pero que incluye a la serpiente, y es que esa creencia de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, que los indígenas prehispánicos, que el mundo prehispánico mexicano endiosaba, cuando los españoles llegaron, se fundió de tal manera con la cultura de los españoles que una de las cosas más llamativas que uno puede contemplar en México, que lo hace a uno reflexionar más de un solo golpe en una sola imagen, es una pila bautismal cristiana hecha por una serpiente emplumada. O sea, la serpiente con su anillo crea la pila bautismal, y uno lo ve y uno no lo puede creer. Dos religiones fundidas de esa manera en una sola cosa, la Quetzalcóatl haciendo una pila bautismal cristiana. Bueno, acabamos de escuchar, como es habitual en nuestro espacio, las reflexiones de nuestro querido Pedro León Zapata, pater fundador de este espacio junto a Miguel, que nos retrotraen a su recuerdo y a su sabiduría. Ajá. Mira, seguimos con nuestro tema del descubrimiento. Entonces yo dejé una pregunta en el aire y tú con tus altos conocimientos de psicología. Colón iba para el lado, en el mapa mío de mi casa, iba para el lado derecho y vino a trancar para el lado izquierdo. Ese problema de derecho e izquierdo es un problema de lateralidad que es conocido como dislexia. ¿Era Colón disléxico? No, porque Colón lo que él quería, o sea, Colón ya sabía que la Tierra era redonda. Ya y al sabía. ser redonda, él decía, él no sabía que América, bueno, no sabía. Eso también hay discusión sobre si no sabía que América estaba en el camino. Exacto. Porque hay quien dice que a Madeira llegó un náufrago español de unas embarcaciones que le dijo a Colón, mira, navegando para allá hay un sitio, para allá hay tierra, para allá hay continente. Colón lo que había pensado es, si la tierra es redonda y navego hacia el otro lado, también voy a llegar a la China. Claro. Y eso tenía lógica. Lo que Colón calculó mal fue la distancia, porque Colón calculó que entre Canarias y Zipango había 2.400 millas náuticas y realmente había 10.700 millas náuticas. Un peloncito, o sea, pero bueno, tierra, pero Laureano tampoco así, un un peloncito de 8.000 millas 8.000. lo tiene cualquiera. Vamos a Claro, estar claros. claro. Pero lo que sí es cierto es que Colón navega hacia el occidente, hacia el oriente. No hacia occidente. Es decir, sí, es correcto, hacia occidente para llegar a oriente, porque la Tierra es redonda. Acuérdate que Maracaibo, acuérdate que yo me guío por Maracaibo o sí. Margarita, ¿ves? Entonces digo que para oriente es Margarita y para mi derecha ya y para la izquierda. Es verdad. Para que no nos Colón perdamos. navegaba para Maracaibo. Ajá. Y entonces, claro, pero si tú navegas para Maracaibo y le das la vuelta a la Tierra, llegas a Margarita. En efecto. Entonces, ese era el propósito. Claro, de hecho, cuando a nosotros se nos llama a los pobladores oriundos de América, los indios y las indias para referirse al continente americano, es porque Colón al principio cree que ha llegado cercano a la India. Ni al principio, porque mucha gente ha escrito que Colón, cuando se murió en el año 1500, lo tengo aquí, 1506,
Ni idea tenía de que había descubierto un nuevo continente. Claro. No sabía que había llegado a otro continente. Es lo que se ha escrito. No sé qué tanto Sí, sabes tú al sí. respecto. Sí, efectivamente, eso se ha dicho mucho, que Colón, bueno, es que no podía tener mucha idea, porque fíjate que cuando Colón muere, que se ha descubierto básicamente las islas fundamentales del Caribe. Colón había llegado en su tercer viaje por fin a tierra firme. Cuando Colón llega a tierra firme, firme, lo hace en Venezuela. Sí, Colón claro. navega por la isla de Trinidad Sí. y se adentra en el Orinoco, que casi le voltea el encuentro entre el agua dulce del Orinoco y el Claro, mar, claro. una de las carabelas. Ujú. Y Colón allí escribe en su diario, cuando ve el fabuloso río del Orinoco, dice: creo que este río no puede venir de otro lugar que del paraíso terrenal. Colón piensa que ha llegado muy cerca del paraíso y nos pone nuestro primer nombre, que es el de Tierra de Gracia. Tierra de Gracia es el primer nombre que recibe nuestro país de los labios de Cristóbal Colón. Y navega las costas de Macuro, Ujú. y bueno, toca tierra firme allí. Es decir, que es en 1498 Sí. cuando Colón dice: no, esto ya no es una isla, esto ya es un continente. Sí, Pero pero claro, ¿qué continente era? sí, claro. Recordemos que en el primer viaje, en 1492, llegó a Guananí, Cuba, y lo que es la isla La Española, que le llamó La La Española, española. que es donde está Haití y Santo Domingo. Y en Sí, el próximo viaje, en el segundo viaje, que fue en 1493, llega a Puerto Rico, a Santo Domingo y a otras islas. Y ya, como tú bien lo dices, en el 1498 es cuando él ve la tierra o que describe sobre esta tierra de gracia. Entonces, es algo tan extraordinario esto porque, pero mira este detallito, en el primer viaje del año 1492, cuando regresa Colón allá y se reúne con la reina, con los reyes católicos, resulta que le hace una propuesta de estos habitantes de aquí que servían como esclavos, hacer un gran comercio de esclavos, que era un negocio muy lucrativo en ese sí, entonces, y no lo veían mal, era como la cosa más normal era del mundo normal. tener esclavos, y ya a través de la historia el hombre ha tenido en sus conquistas los pueblos conquistadores, y los pueblos conquistados van a ser esencialmente esclavos. Entonces, en este caso, cuando él le propone a la reina Isabel, mira, no sé cómo se lo diría, pero le dijo: Majestad, esto es Te tengo un te negocio. tengo un negocito más bueno que el carrizo, vamos a meterle unos reales, porque el negocio de esclavo era, repito, un negocio muy lucrativo y no era mal visto, no era mal visto para Sí, aquella época. Y la reina Isabel le dice: ah, 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 sí. porque ¿cómo es que se llamaba el Papa? Alejandro Alejandro VI, VI, el Borgia. el Borgia, exactamente, que era español. Sí, Y entonces el Papa Alejandro VI, bueno, la reina católica, la reina Isabel la católica, le dice: no, mi plan es evangelizar a toda esa sí. gente. Y hay un personaje que a mí me emociona mucho recordarlo, porque se hablaba, o se ha hablado en nuestros estudios, en primaria recuerdo, y también en parte de bachillerato, de Fray Bartolomé de las Casas, como Yo sabía que lo ibas a sacar a colación. el Te veía venir. sí, porque tú eres más curero que el carrizo. Acuérdate que nosotros te decíamos monseñor a ti. Pero el asunto es que, pero hay otro sacerdote que Fray era, Bartolomé de las Casas no trabajaba en la misión vivienda. no, él lo votaron. Ah, bueno. Pero, Pero él no, pero óyeme, este personaje es Francisco de Vitoria.
Ah, sí, 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 Ese sí, personaje es claro. importantísimo porque Mucho, inclusive lo llaman el padre de la legislación internacional, no sé qué cosa. cierto, Él era, cierto. entonces, Francisco de Vitoria es el monje que se ocupa de que, o dice que los derechos de los Ujú. indios debían ser iguales a los de cualquier súbdito de la corona. Es clave en la Así es, defensa de los derechos de los indios en América. cierto. Y amparado De en hecho, esto, ahora imagínate tú, Laureano Márquez, el conflicto tremendo de España cuando se descubre el nuevo mundo, se descubre estas tierras americanas y hubo un problema de conciencia de parte de absolutamente, España, si tenían derecho o absolutamente, no a ocupar los territorios que pertenecían a los indios. absolutamente. Entonces, ese Sí, conflicto que reunió a teólogos, juristas sí, de la época para decir qué era lo que iban a hacer. Pero bueno, sí. la De cuestión, hecho, España es el único imperio de todos los imperios ajá, conquistadores, ingleses, portugueses, belgas, todos los que conquistaron África. España es la única nación que se cuestiona éticamente su derecho a la conquista. Eso no lo hicieron ninguno. Y fíjate tú que los que cargan la mala fama son los españoles, sí, señor. pero hay que reconocer que los españoles se cuestionaron muchísimo si ellos tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo. Y eso no se lo cuestionaron los ingleses, para nada. Los ingleses Ujú. llegaban y conquistaban y ya está. Y las películas del oeste te muestran todo. Pero lo curioso de todo es que incluso cuando tú citabas lo de que la reina le había dicho a Colón que no, la reina le dice, le escribe en una carta, ¿quién le ha dicho a usted, señor Colón, que mis vasallos son sus esclavos? Y eso, cuando dice mis vasallos, la reina está equiparando al indio americano con el ciudadano de Madrid, como tú decías con Francisco de Vitoria. Ujú, Entonces, el estatus del indio americano, o sea, después la realidad, por supuesto, era otra. La realidad era el enfrentamiento, la guerra, ujú, la conquista de Tenochtitlán, bueno, las batallas entre los caribes y los conquistadores. ujú. Pero digamos, en términos de el derecho que se les reconocía, era el derecho de vasallos del rey de España, o de la Sí, reina de España en este caso, ¿no? sí, ese contacto de una civilización adelantada como la europea con una civilización, vamos a decirlo, atrasada a pesar de que existía una cultura, pero indudablemente la cultura, el florecimiento de la cultura fue en Europa. Y fíjate tú que arranca el Renacimiento a Así partir es, del descubrimiento de América y es el renacer. Mira la consecuencia que trae el descubrimiento de América. mucho, Y mucho. eso que, como tú bien lo has dicho, que esa conquista se hizo sin ningún pudor. Ok, Sí, no, sí, vamos a tratar, no, no, ahí hubo la fuerza mucho, desnuda de las sí. armas que Y impusieron. la superioridad militar con otro invento que había llegado de China, que lo usaban para los fuegos artificiales y para la fiesta los chinos, que es la pólvora. La pólvora. Y con la presencia de un animal que había venido de las estepas asiáticas, que es el caballo. El Ujú, caballo, la pólvora, la armadura, es decir, todo eso marcó una superioridad. Y bueno, y otro detallito que es interesante mencionar, que es que el indio americano no tenía un sistema inmunológico preparado para resistir las enfermedades que ujú, traían los europeos. ujú. Y esa fue la principal causa de mortandad, más incluso que la misma guerra, Sí, o quizá tanto, no tengo los datos, estoy hablando como, pero fue la mortandad que trajeron las enfermedades infectocontagiosas, tipo viruela y todo ese tipo de cosas, ujú. fueron terribles Sí, para el indio claro. americano. Bueno, fíjate, de hecho, todas las sociedades aborígenes de Cuba, Puerto Rico, ¿cómo se llama? La Española, pues, la isla que es donde está Santo Santo Domingo. Domingo, O sea, sí, todas esas etnias allí prácticamente desaparecieron a sí, consecuencia
de buena parte de lo que tú acabas de decir, porque no existían, y me parece, oye, que me encanta hablar de biología contigo, mano. O sea, y sobre No, todo porque de tú sabes de eso. inmunología. No, pero- Claro, esa gente no tenía un sistema inmune claro, para enfrentarse a eso. a esos antígenos nuevos, dígalo así, compadre. Dicho ahora en Ajá. términos de pandemia, no Ujú. tenían ¿cómo se llama eso de rebaño? La La inmunidad de inmunidad de rebaño, rebaño, que los exactamente. españoles ya los españoles Exactamente. tenían inmunidad de rebaño. Sí, pero mira lo importante que es este hecho, como lo comenzamos diciendo en el programa lo trascendente para la historia del hombre, que el hecho de que hayan llegado aquí a España, haya llegado aquí a estas tierras, la, el, el- la mezcla de la cultura española con la nativa, con el Ujú, apoyo de los monarcas españoles. O sea, eso en consecuencia del libre matrimonio entre colonos y nativos, ¿no? Esa ujú. mezcla ha producido una generación que inclusive su creatividad rebasó quizás lo que alguien haya podido sospechar. Y te lo digo por la música. Ujú. Muchas de bueno, por supuesto, llegaron aquí a Cubagua en el año 1529 las primeras vihuelas, que es un instrumento de los antecesores de la guitarra que conocemos hoy día. Y llegan esas vihuelas y con ellos llega la música. Y esa música se mezcla aquí y de ahí nace el polo oriental y el galerón y todas las Ah, maravillas que tenemos en música bueno, en nuestra tierra. diferencia sobre Guárdame las Es, vacas, eso una es, pieza del cuarteto eso es. que da cuenta de eso. Sí, señor. O sea, ¿Cómo? Ujú. primero llegó la viruela y después la vihuela. Sí, sí, es verdad. Y entonces, pero fíjate lo que ocurrió, que esta música y toda esta cultura esa Claro. neocultura de este nuevo continente, cuando va al viejo continente, comienza a modificar las fuentes primigenias de donde vinieron. En consecuencia, mira la importancia del descubrimiento de América y lo que ocurrió con que esa mezcla de razas, con todo lo que ocurrió alrededor. Y te voy a poner un ejemplo aquí, pero raspado, raspado. Jesús Soto. Y yo lo he dicho muchas veces también, menos mal que llegaron porque si no tú y yo estuviéramos hablando en Pemón o Sí, si no en cualquier lengua aborigen. No solamente eso, sino que yo no tocara guitarra, yo tocara guarura sí, y una maraquita. es verdad. Ch, ch, Eh, ch, ch. Dicho en otras palabras, Oiga, Miguel, uno es producto eso es como cuando uno tiene un abuelo que hizo una cosa mala, ¿no? Uno tiene en la historia familiar un abuelo que, bueno, ese es tu abuelo y de ese abuelo tú vienes. O sea, si tú sabes que él hizo una cosa mala, lo que debes aprender es que esa cosa mala no la quieres hacer tú. Pongo un ejemplo. Si los conquistadores maltrataron a los aborígenes americanos, es muy cruel que hoy, ya no en 1492, sino en el año 2022, sigan muriendo aborígenes nuestros sin derecho a la defensa, sin, ¿sabes?, sin protección alguna, explotando el oro y siendo víctimas de las agresiones de los grupos. O sea, eso no se justificaba en 1492, por supuesto que no, pero en el 2022 que quien se rasga las vestiduras por la presencia de Colón haga cosas peores que las que hizo Colón, es muy doloroso. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, a mí me parece que esta reflexión del descubrimiento, más allá de que unas galeras llegaron aquí a tierras americanas y llegaron, y bla, bla, más que eso, hay unas consideraciones desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, si se quiere, para Sí, ampliar un poco, así como hicimos los programas aquellos sobre los grandes pensadores de la filosofía. Este, realmente hay que pensar y reflexionar en torno a eso. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo en el año 2022? Que si ocurrió allá, mal hecho. Pero que ocurre ahorita, por Dios santo.
Mira, claro. Laureano, ya me están haciendo un carteloncito Sí. ahí que me dice, nos quedan 5 minutos. Bueno. No sé qué vas a... Yo estoy así, pero va. Bueno, yo creo que lo que podemos reflexionar es que de ese encuentro de culturas, de ese descubrimiento de América, la palabra descubrimiento no nos gusta porque parece que a uno lo descubren es haciendo algo malo. Ay, me te descubrí, estaba por la Panamericana y te descubrí. Sí, Es una cosa así. Pero, sí, sí, sí. pero Pero lo importante es que nosotros somos el resultado del 12 de octubre de 1492. Eso forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra historia. Es una lección que tenemos que asimilar y que aprender, que tuvo cosas oscuras, rudas, feas y crueles, pero que también tuvo cosas esplendorosas, como una cultura, una lengua, una manera de pensar, unas universidades que formaron gente y pueblos y culturas y que propiciaron el nacimiento de personajes como los que tenemos en América. O sea, América después fue avanzada en la literatura universal, en la música universal. América produjo prodigios militares como Simón Bolívar o Francisco de Miranda, o para irnos al sur, San Martín. América dio a Europa el alimento del maíz, de la papa, del chocolate. Europa trajo a América la caña de azúcar, que uno siempre piensa que es oriunda de América, Ujú. pero no, eso No, venía de sí. África, la aclimataron en las Islas Canarias y la Ujú. trasladaron a América, pero en América se ha dado también la caña de azúcar que parece que fuese de aquí. Los canarios Sí. piensan que las papas son de origen canario, porque los Mm. canarios comen tantas papas. Y no, muchachos, las papas son de aquí. No, las papas no son de aquí, son de América. Y a su vez, América recibe el trigo de Europa. Fue una cosa, fueron dos ríos que se unieron, dos ríos Así culturales es. y que aunaron un caudal, y de ese caudal aunado somos nosotros. Y por supuesto, hay que incorporar el aporte de África con toda la cantidad de esclavitud que fue sustraída del Y el África y dolor que que, pasó y a el formar dolor de parte. esa, el dolor que generó esa esclavitud de los negros africanos. Exactamente. Imagínate, El no do, tuviéramos nosotros aquí muchos de los ritmos que nos hacen sentir por orgullosos. ejemplo, por ejemplo, Y hasta, bueno, nada, podemos estar hablando sobre esto. Yo quiero cerrar mi parte diciendo que eso que se ha llamado el descubrimiento, o como quieras el nombre que le quieras dar, habidas cuenta, tú puedes llamar la autopista Francisco Fajardo, le puedes cambiar el nombre que sea, pero Francisco Fajardo es consecuencia de una india con un español. Y eso así es. tiene consecuencias de lo que Francisco de Vitoria y la reina Isabel, por supuesto, aprobó el matrimonio entre nativos y Y conquistadores conquistadores. y los originales, los que llegaron pues de Europa. Entonces, ¿cuál es el rollo? Llámalo como te dé la gana. Pero lo que sí es Claro, cierto es que esto que se ha llamado el descubrimiento de encuentro de dos mundos, como quieras, es la revelación de un mundo desconocido, de una sociedad muy distinta que sirvió para que el mundo creciera y se sin duda, completara nuestro sin duda. plato de pabellón criollo con todos los ingredientes del pabellón. Y bueno, y nos dejemos fuera la yaca, porque Ah, la yaca es la síntesis de nuestra historia. Ahí están los aborígenes, los conquistadores, ahí están los árabes en la alcaparra, la aceituna, la almendra. Ahí claro, está Alejandro Magno que nos trajo la la gallina de no sé gallina, dónde por claro. allá. Es decir, griegos, romanos, españoles, árabes e indios americanos en un Claro, solo plato. Ay, bueno, y la hoja de plátano, que son los portugueses claro, del claro. África occidental. Esto Es es, decir, esto- cuando coman una yaca este fin de año, recuerden que toda esa yaca es la síntesis de lo que nosotros somos. Mira, me están pidiendo aquí nuestros... Si te están pidiendo real, diles que no. No, porque ya ese Ah, negocio se cerró con la reina Isabel II. Ya. No, que se ya. den de coloniadas. Mira, ¿Qué nos es piden? que ellos son unos mestizos.
Me refiero Sí. a Fernando Camacho. Sí, eso es un salto atrás. Fernando Camacho es un salto atrás. Sí, 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 sí. pero está Y en los yo te con- digo una, Está en los controles. Ajá. sí, Isabela Iturriza, yo creo que viene porque Iturriza es un apellido que tiene que venir de los conquistadores. Absolutamente. Ella es una conquistadora. Inmaculada Sebastiano es genovesa, Claro. donde vaya. Genovesa, ¿no? Ese es Sebastiano Meira, portugueseña. Ella era Ah, de la familia de Juan II, era el emperador. del Portugal. Sí, Bueno, sí. pero Carlos Javier Virgües sí. Carlos Javier ¿Ah, sí? Virgües es de los Virgües. Pero de- de los Virgües, de los viejos. sí. Pero mira, ¿sabes lo que me está diciendo Virgües? Que Inmaculada Sebastiano no era portuguesa, que no es, No, es italiana. yo creo que es Me genovesa, bueno, italiana. ya porque me está aclarando. Inmaculata. Inmaculada. Cuarta, Sí, Inmaculata. Inmaculada. Bueno, está bien. Y bueno, hombre. ¿y dónde dejamos a Juan Carlos Alique? Ah, ¿Y pues. dónde dejamos a Juan Carlos Caraballo? Que Juan Carlos es el nombre del que era el rey emérito. Esos son de los Eso es otro de conquistadores. los misma gente, de la misma gente. Bueno, Bueno, oye, qué grato estas reflexiones que me encantan con respecto al descubrimiento, porque hay muchos de misterios, de muchas cosas por allí que Sí. no son y así. nosotros no. Mira, como nosotros nadie nos alaba, nos alabamos nosotros Eso. mismos, que es una cosa muy bonita que nosotros Eso sí. tenemos. Y nuestros programas no es por nada, pero lo hacemos con tanto amor que nos quedan redonditos. Sí, es verdad. Sobre todo yo que estoy rebajando, Laureano. Sí, Mira, déjame para ver. hasta la próxima divagancia. Chao. Chao. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.